Aleluya. El Señor está sentado a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, Él es el que pagó precio de rescate por nosotros. De hecho, nuestro Dios tiene por lo menos dos puntos de derecho específicos sobre nosotros. El primer gran derecho que tiene el Señor sobre nosotros es que Él es nuestro creador. Él nos creó, Él nos dio forma. Y número dos, Él es el que pagó el precio de rescate por nuestras vidas. Él es nuestro dueño, nuestro creador. Él es nuestro dueño, nuestro rescatador. Y hemos estado hablando de lo que es el servicio a Dios. El servicio a Dios, la acción y efecto de servir. Y servir, estar dispuesto para atender las instrucciones de alguien, estar en disposición de alguien, atenderlo. Y el servicio a Dios también lo entendemos como culto a Dios. Cuando yo era niño, mis padres decían, vamos al servicio. Y decir vamos al servicio así nada más, vamos al servicio, significaba ir a la reunión de los santos, a la reunión de la iglesia, para cantar alabanzas a Dios y escuchar la enseñanza de la palabra. Pero también decían, vamos al culto. Culto o servicio eran sinónimos, y el culto a Dios, la palabra culto, es homenaje. Un homenaje que se rinde a alguien con respeto y con amor. Es un homenaje que se tributa. En el mundo, de acuerdo a las maneras en que se mueve el mundo, en diferentes naciones, diferentes países, sus gobernantes son tiranos, algunos de ellos, y ellos, como gobernantes tiranos, exigen un culto que lo aplican por violencia. La gente va a rendirle culto al presidente, al gobernante, porque la gente tiene amenazas de violencia sobre ellos. Si no hacen eso, si no tributan ese culto a sus gobernantes, van a sufrir violencia, van a sufrir prisión inclusive. La manera en que Dios nos constriñe, la palabra constreñir es obligar. La manera en que Dios nos obliga es por amor, no con violencia. Si quieren ver la violencia de Dios, es amor. El flagelo de Dios es amor. No es flagelo, no es violencia. Porque el amor de Dios se ha manifestado en manera tal que nosotros podamos experimentar una entrega de Dios hacia nosotros por medio de Jesucristo sin condiciones. El Señor no impuso condiciones al momento de salvarnos. El amor de Dios es un amor manifiesto en un hablar claro, en un hablar sincero, un hablar sin tapujos. Él nos dice, tú eres pecador, punto. No le da la vuelta al asunto diciendo, ay, es que yo te comprendo. No. El Señor dice, tú eres pecador. Pero antes ya nos dijo, hay una entrega sin condiciones. Yo me entrego para que ustedes sean salvos y no les impongo condiciones. Y entonces el amor es un amor de entrega sin condiciones, es un amor de hablar claro, de hablar sincero, y es una relación íntima. Dios está esperando que nosotros vayamos a encontrarnos con Él. En la intimidad, en nuestra cámara secreta, solamente el Señor y nosotros. El Señor y tú. El Señor y yo nada más. Hablar con Dios. Platicar con Dios. Y también el amor que expresa Dios hacia nosotros es una aceptación desinteresada. Él nos acepta tal cual somos. No tiene interés mayor que nosotros vengamos y experimentemos su gracia. Esto tiene que ver con la manera en que Dios espera el culto de nosotros.
Hemos visto 6 principios acerca de un verdadero culto a Dios. El primero de ellos es conforme a la Escritura. La palabra de Dios nos da estructuras de cómo dar culto a Dios. Y una de las estructuras que ya vimos hace 2 o 3 semanas es la de 1 de Corintios 14 en el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Aquí hay 5 elementos de la estructura del culto. Hágase todo para edificación. Todo para edificación. Nada para destrucción. No destruyamos lo que no hemos construido. Y si algo hemos construido por la gracia divina, tampoco le apliquemos un detonante que lo destruya, porque si lo hemos hecho por la gracia divina, es Dios actuando a través de nosotros. Entonces, nuestro culto debe ser conforme al modelo divino, conforme al modelo que nos da la Escritura. Pero número 2, nuestro culto debe ser como un testimonio al mundo. El mundo debe conocer de Cristo por la manera en que le tributamos honor a Dios, en que le damos gloria, honra y alabanza al Señor. El mundo debe conocerlo. El mundo debe tener una idea clara y precisa de quién es el pueblo de Dios. Y número 3, debemos sufrir nosotros, como Cristo sufrió. Tal cual Cristo sufrió, y algunos no tanto. No todos somos llamados a ser mártires del Señor. Somos llamados a ser testigos de Dios, y el martirio vendrá si Dios añade gracia para ser mártires de Jesucristo. Porque la gracia que Dios nos da, como se la dio a Esteban, fue para sufrir precisamente el martirio, o se la dio a Pablo, el apóstol, y los 12 apóstoles del Cordero, Simón Pedro, Juan, Jacobo, y todos los 12 apóstoles del Cordero, Tomás, Bernabé, los 12, de acuerdo a registros históricos, se dice que murieron en el martirio por causa del Señor. Pero no todos reciben esta gracia. Y quien recibe esta gracia para ser mártir de Jesucristo, a mi entender tiene un galardón muy grande, muy grande. Pero bueno, en el culto, nosotros, me salté uno, el 3, el culto debe ser en mansedumbre y humildad. Nosotros debemos tener la reunión no buscando lo que es nuestro, sino lo que es de los demás, y debemos hacerlo sirviendo a los demás, considerándonos inferiores a ellos, en actitud del corazón. Cristo se humilló, se despojó, se quitó su divinidad, se hizo hombre, y hemos visto en otras reuniones un estudio de cómo es la humillación del Señor. Deja de ser Dios, se vuelve hombre, baja a una condición de esclavo. El precio del esclavo más barato en la época del Señor era de 40 piezas de plata, se pagaron por él solamente 30 piezas de plata. Pero el Salmo 22 declara, Cristo declarando este Salmo 22 en la cruz, dice: mas yo soy gusano y no hombre. Es una humillación. Pero de ahí baja todavía su humillación. Él carga toda nuestra naturaleza de pecado, carga todos nuestros pecados, carga todo el castigo nuestro. Y lo más humillante después de todo eso, después de convertirse en una serpiente, y esto habla de que se convirtió en lo más terrible, que era su acérrimo enemigo, el diablo. El diablo es identificado como la serpiente antigua. Bueno, además de ser transformado en la serpiente, él tuvo que ir al infierno a padecer por nosotros y sufrir toda la ira de Dios por causa nuestra.
Así que en mansedumbre y humildad, y ya mencioné, sufriendo por Cristo. Y número 5, siguiendo el modelo bíblico que nos da Isaías 58. Un culto es traer al errante a casa, cubrir al desnudo, dar de comer al hambriento. Hay un testimonio de una iglesia, voy a darles 2 o 3 testimonios ahorita a propósito de esto. Hay un testimonio de una iglesia. El pastor dijo: ¿cuántos se comprometen a traer una persona nueva a la iglesia la próxima semana? Y bueno, pues todos se comprometieron, gloria al Señor. Y había una jovencita, una niña, 10, 12 años, y cuando sale de la iglesia ve ahí vamos a llamar, ¿cómo les gusta que se llame? Cleofas, no, pero hay alguien que se llame Cleofas en el mundo. Bueno, ahí ve a un hombre que está alcoholizado, es un vecino y está completamente perdido de borracho, y le dijo a la niña: estoy orando por ti para que vayas a la iglesia, que el hombre está perdido de ebrio. Al día siguiente, que es lunes, la niña pasa y le dice: estoy orando por ti para que vayas a la iglesia. Y aquel hombre, como que entre ebrio y no ebrio, sufre una reacción y se voltea desconcertado a ver a la niña. El martes, la niña lo vuelve a ver y le dice: estoy orando por ti para que vayas a la iglesia. Aquel hombre todavía está desconcertado, pero cada vez está más sobrio. Cuando llega el jueves, el hombre no está borracho ya, pero está meditando y está pensando en lo que le dijo la niña, y la niña le sigue diciendo: estoy orando por ti para que vayas a la iglesia. El viernes ya no está borracho, y el sábado ha empezado a caminar sobrio este hombre, ya sin deseo de beber alcohol. Muy temprano el domingo se para, se baña y se pone su mejor ropa y acompaña a la niña a la iglesia. Y fue la única que llevó a alguien nuevo a la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Seguir el modelo de Cristo, Isaías 58, seguir el modelo de Cristo es traer al errante a casa. Romper yugos de iniquidad, haces de opresión. Es dar de comer al hambriento, es cubrir al desnudo. Ya les dije que es doble el mensaje: cubrirlo en sentido literal y cubrirlo con la piel del Cordero Jesucristo. Traerlo a la casa si fuera necesario, buscar un lugar de cobijo, pero traerlo a la iglesia para que conozca el Evangelio. Y hay otro testimonio de aquel pastor que salía con su hijo a repartir tratados después del culto de la iglesia. Terminaba el culto y se iban, y le decía el pastor a su hijo: ven, hijo, vamos a repartir tratados. Un jovencito, un niño de 10, 12 años de edad. Así lo hacían todos los domingos. Un domingo estaba lluvioso y el niño estaba ya listo. Papá, vamos a repartir. No, hijo, mira, está lloviendo, está un poco feo el día. ¿Me dejas ir, papá? Está bien, ¿eh? Y el niño va y reparte, y le quedaba uno. Y ve una casa y va y toca y deja el tratado. A la siguiente semana, el pastor está dando la palabra y dice: ¿hay alguien que quiera dar algún testimonio? Y una anciana se para hasta atrás y dice: yo quiero dar un testimonio. Entonces ella se levanta y dice: hace una semana me iba yo a quitar la vida. Colgué una soga, y cuando me iba a poner la soga al cuello, escuché que tocaron la puerta. Yo dije: bueno, se van a cansar de tocar y yo seguiré con mi proyecto. Pero seguían tocando con insistencia. Así que la señora no tuvo otra opción que
bajarse del banco, quitarse la soga del cuello, bajarse del banco e ir a ver quién tocaba a la puerta. Y cuando abre, viendo aquella tarde lluviosa, ve a un niño medio empapado, con una sonrisa inocente, con unos ojos brillantes de amor, y le da el tratado al niño y le dice: Cristo le ama. Y se va. Dice: yo me iba a quitar la vida porque no tenía sentido mi vida, pero este pequeño trajo un folleto que me habló del amor del Señor. Así que decidí ya no quitarme la vida. Y estoy aquí en la reunión. Eso es un culto de adoración a Dios. Traer a alguien a la iglesia para que conozca el Evangelio, que conozca la verdad. Y número 6, empezamos a ver este punto. Cristo es nuestro modelo de alabanza. Cristo es el modelo santo y sublime de alabanza. Quiero ver algunos textos antes de ir plenamente a lo que fue la lectura parcial del Salmo 22 la semana pasada. Quiero que vean en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versos 5 al 9. Hebreos 10 del 5 al 9 dice: Cristo está hablando aquí, por lo cual entrando en el mundo, dice, esta expresión entrando en el mundo la da el Espíritu Santo por inspiración del autor de Hebreos. ¿Qué es lo que dice Cristo? Cristo está hablando al Padre y Cristo le está diciendo: sacrificio y presente no quisiste, pero me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Verso 8, diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo Cristo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Que haga, oh Dios, tu voluntad. Y cuando nosotros leemos los evangelios y nosotros vemos con detenimiento, hay un punto en el cual el Señor Jesucristo clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor? Y esa expresión, Elí, Elí, lama sabactani, dada en los evangelios, es el inicio del Salmo 22. El Salmo 22 no solo fue declarar el verso 1, sino que el Señor Jesucristo, estando en la cruz, empezó a recitar todo el Salmo 22 completo de principio a fin. Y Él está declarando: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Y esa expresión, tú eres santo, es la expresión de alabanza profunda del corazón de Cristo hacia el Padre Celestial. Y esa expresión es la que Dios está esperando de nosotros cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas empiezan a tambalearse, cuando parece que todo es en contra nuestra. Lo que el Señor está esperando es que nosotros, de lo profundo de nuestro corazón, le digamos: tú eres santo. Cuando nosotros vemos en la Escritura, en Isaías 14 y en Ezequiel 28, se habla de una descripción puntual de quién es el Satanás.
Él fue creado para darle gloria y honra y alabanza a Dios. Él recibió en su propia naturaleza, el enemigo recibió en su propia naturaleza el don musical. Debemos tener cuidado con nosotros, con los músicos. Hay músicos veleidosos. Porque la música, Dios la diseñó para gloria y loor de Dios. El Satanás recibió en su naturaleza la forma de crear música. Hay un varón de Dios, yo lo identifico como un profeta, él se dice apóstol. Bueno, el punto no es si es apóstol o es profeta. Pero él dice esto: una vez que Satanás vino a la vida espiritual, empezó a alabar a Dios. Y a medida que alababa a Dios, dice este varón, que empezó a abrirse un velo que era un protector. Para poder ver a Dios había que recorrer el velo, y el velo empezó a recorrerse. Y él dice que cuando Satanás siguió alabando a Dios, entonces Dios descubrió su corazón. Y Satanás siguió alabando, y cuando Dios abrió su corazón, Satanás te vio a ti y a mí ahí en el corazón de Dios. Y eso llenó de celos al Satanás. Y se rebeló contra Dios. Y no quiso más glorificar a Dios. Y quiso tomar el trono divino. Pero Dios lo echó con violencia fuera de su presencia. Vean lo que está diciendo Juan capítulo 4. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Verso 23, Juan capítulo 4, verso 23. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero vean, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando robots que de manera automática y automatizada estén glorificando a Dios. Dios está buscando corazones rendidos ante Él, que le tributen alabanza, gloria, honra y adoración. Eso es lo que busca el Señor. Y Cristo nos da el ejemplo. Es el punto 6. Cristo nos da el ejemplo. Dios menospreció los sacrificios de Israel, porque dejaron de ser sacrificios. Vinieron a ser ofrendas que dejaron de ser ofrendas, pues Israel decía: ya te di mi becerro, ahora dame unos 2 o 3 becerros, Dios. Eso no es sacrificio. Sacrificio es lo que hace la viuda, aquella mujer que no tenía quien viera por ella, cuando está frente al gasofilacio. El gasofilacio era una caja que tenía una entrada a manera de cono grande, como una especie de bocina que se reducía y apoyada en aquella caja, y cuando depositaban las monedas se escuchaba cómo rodaba la moneda hasta llegar al fondo de la caja. Y había quienes daban de lo mucho que tenían. Y seguramente algunos, tal vez fariseos, llegaban con una bolsa de las monedas más pequeñitas, pero llena, que significaba algo de dinero. Entonces las echaban, imagínense el ruido. Aquella viuda traía 2 blancas. La palabra blanca corresponde a una medida de moneda de época en que se escribió, en que se tradujo la Biblia,
del hebreo y griego al español por Casiodoro de Reina. 1500, 1400 por allá. Y también el maravedí, que lo van a encontrar. Dos blancas que son un maravedí. El maravedí era una medida de moneda española. Y lo aclaro porque uno pensaría que las blancas y el maravedí eran monedas romanas o monedas judías. No. Lo que hace Casiodoro de Reina es dar una claridad a los lectores de su época. Bueno, eran dos monedas. David Jeremiah, pastor aquí en San Diego, en Shadow Mountain Community Church, la iglesia de la montaña, de la sombra de la montaña, ahí, él dice que esas dos blancas, esas dos piececitas de moneda de la mujer, eran como dos rondanas pequeñitas que no tenían un valor significativo. En México tenemos la moneda de menor valor. La de menor valor en México, el centavo ya no existe. Es decir, ya no se acuñan monedas de centavo, ya no se acuñan monedas de 10 centavos, ya no se acuñan monedas de 20 centavos. Y la moneda que sí se acuña, la de menor valor, es de 50 centavos. Imagínense dos monedas de 50 centavos en México. Imagínense tal vez dos monedas de centavo americano. ¿Qué valor puede alcanzar un peso en México? Puede ser que se compre algo con un peso, pero no gran cosa. Y aquella mujer puso dos blancas, que son un maravedí, puso dos rondanitas, cuyo valor hoy expresado podría ser el valor de un peso. Y el Señor dice: esta viuda pobre dio más, porque dio todo su sustento. En eso consiste el sacrificio. Ella decía: no tengo más, pero lo que tengo aquí está. Y no tendré ya para comer. Si le alcanzara para comprar un tomate, tal vez ya no tendría el tomate. O si le alcanzara para un mendrugo de pan, ya no tendría el mendrugo de pan. Hace muchos años, de manera romántica, yo pensé, bueno, aquellas dos piezas le alcanzaban para un litro de leche y una pieza de pan. Pues no, no le alcanzaba ni para eso. Dio todo lo que tenía, dio todo su sustento. Cuando Dios nos miró muertos en nuestros delitos y pecados, dio lo que más amaba. Eso es sacrificio. Dio a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Tú y yo tenemos el valor de Jesucristo. Todo mundo, toda humanidad, todo ser humano tiene el valor de Jesucristo, porque la muerte del Señor alcanza para todo ser humano. No todos quieren esta salvación. Acabo de estar en un velorio el viernes por la noche. Me dirigí a una jovencita para que entregara su vida a Cristo y dije: haz estas palabras conmigo. Dijo: ¿para qué? Ella me dijo: no tengo certeza dónde va mi alma cuando muera. Así lo dijo. Entonces yo le dije: bueno, palabra de esperanza, entrega tu vida a Cristo. Cuando dije: haz esta oración, me dijo: ¿para qué? Dije: bueno, para que Dios venga a tu vida. Dijo: no, estoy orando por ella para que Dios la salve. Se siente re feo, hermanos. Y eso que yo no morí por ella. Imagínense lo que siente el Señor Jesucristo. Y eso que yo no di nada por ella, imagínense lo que siente el Padre cuando alguien dice: no, no quiero. Pero regresando a nuestro modelo, Cristo está clavado en la cruz. Cristo está sufriendo los estertores de la muerte. Cristo está en una sensación de asfixia cotidiana y tiene que hacer esfuerzos dolorosísimos en sus extremidades, en sus brazos y piernas, para mantener el hálito, para mantener el aire en los pulmones. Y eso es dolorosísimo. Pero Él está diciendo: pero tú eres santo. Vean el gran contraste.
El Satanás se puso celoso cuando te vio a ti en el corazón de Dios antes que nacieras, antes que existiera el mundo, antes que existiera el mundo, porque Dios abrió su corazón y te vio a ti y me vio a mí y le entró el celo y la envidia y el enojo. En cambio Cristo anhela que nosotros tomemos el ejemplo que Él nos da. Lo va a decir ahí en Juan 13, vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y Maestro he hecho estas cosas, vosotros debéis hacer lo mismo. Y si Él se entrega hasta la muerte de cruz, en alabanza y en adoración a Dios, Dios quiere que tú, en medio de las adversidades, glorifiques a Dios. Perdón, y declares su santidad. El apóstol Pedro va a decirlo, que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces el Salmo 22 va a hablar de manera puntual, de manera profética, lo que el Señor habría de padecer en la cruz. Pero después de describir su condición de humillación total, hay un momento en el que parece darse un cierto respiro de paz espiritual para el corazón de Cristo, estando clavado en la cruz, a punto de ser llevada su alma al infierno. Y Él dice en el verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Cristo estará en medio de la grande congregación. La congregación que se compone de todos los creyentes. Desde Adán y Eva hasta el último creyente que habite en la tierra después del milenio. Todos unidos en un gran coro, glorificando a Dios. En el verso 25 dice, de ti será mi alabanza en la grande congregación. Y debo decirles que la palabra congregación en el verso 22 y en el verso 25 se refiere a la iglesia. Cuando tú tienes al líder de alabanza aquí, no importa quién se pare aquí a dirigir la alabanza, considera no a quien está dirigiendo la alabanza, sino a Cristo, dirigiendo la alabanza a través del que está aquí. Hoy le tocó a mi hermano Fidel, y en otras ocasiones le toca a otros hermanos, a Abel, la hermana Olga, la hermana Graciela. Yo animaría a todos los demás que se apunten en la lista de dirección de alabanza, porque es Cristo el ejemplo de santa alabanza fluyendo a través del líder de alabanza. Gloria al Señor. Está profetizado y hoy se cumple. Y todos los días donde hay una reunión de iglesia, en algunos lugares están para reunirse ya. Nueva Esperanza se ha reunido apenas unos minutos antes de que nosotros termináramos el tiempo devocional. En otras iglesias están teniendo ya la enseñanza, otras iglesias están concluyendo el culto, pero otras iglesias estarán reuniéndose más tarde. Y quien lidera la alabanza es un vaso utilizado por Jesucristo. La palabra congregación, en los versos 22 y 25, en realidad se traducen iglesia. Lo podemos leer así, el verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y el verso 25 lo podemos leer de esta manera. De ti será mi alabanza en la grande iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Estaba profetizado cientos de años antes de que el Señor viniese a esta tierra. Él es el ejemplo a seguir. Él es el modelo que debemos nosotros imitar. Alguien dirá, pero es complicado imitar a Dios. En realidad estaríamos imitando a Jesús, el hombre. Porque Jesús caminó como hombre.
Él es el Hijo del Hombre. Él no se ostentó como el Hijo de Dios en medio de las tentaciones del enemigo. Él contestó, el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Y si bien en un momento dado las iglesias que se están reuniendo, que se han reunido, que se reunirán, tienen a Cristo en el centro de la alabanza, no todos están conscientes de ello. Nosotros debemos estar conscientes. El Señor Jesucristo estuvo aquí en medio de la alabanza y ahora está aquí en medio de nosotros tocando nuestros corazones. Pero viene un día, ya lo mencioné la semana pasada, en que se cumplirá esta palabra de Apocalipsis capítulo 19. Allá en el verso 5, 6 y 7. Apocalipsis 19, versos 5, 6 y 7. Y salió una voz del trono que decía, glorificad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Verso 6, y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, se ha percibido, está lista. Vean lo que dice el verso 1. Este verso no lo habíamos leído. Vean lo que dice el verso 1. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 22, verso 25? De ti será mi alabanza en la grande congregación. ¿Saben una cosa? Cada vez que decimos aleluya es una forma de tributarle honor a Dios. Cada vez que decimos gloria a Dios, estamos diciendo que toda la gloria sea para Él. Así que basta con decirle tú eres santo y estamos tributándole alabanza. Basta con decirle gloria a ti, estamos tributándole alabanza. Tantas maneras de expresarle gloria, honor, loor, alabanza a nuestro Dios. El modelo es Cristo. Cristo podía decir desde la cruz, es verdad que estoy agonizando. Es verdad que el dolor es insoportable humanamente hablando. Es verdad que todos me han abandonado y los demás se burlan de mí. Pero tú eres santo. Y en esa expresión está la manera de glorificar a Dios. Cristo, el ejemplo de santa alabanza. Hoy los jóvenes, como hace 40, 50 años, en los últimos 50 años, los jóvenes, yo fui joven, los jóvenes sin Cristo, los jóvenes sin temor de Dios, y aquí cuando digo sin temor de Dios, incluyo a algunos cristianos, van en pos de las alabanzas del diablo. El diablo es experto en música. El diablo ha trastocado los principios divinos y ha provocado que la humanidad se vuelva en pos de cánticos que invitan al pecado y a la maldad. Los que no tienen a Cristo no tienen noticia, pero los que tienen a Cristo debieran pedirle a Dios temor
temor de Dios, para no dar pauta a escuchar música demoníaca, el ritmo que quieran. Hay cánticos que en la letra dicen una cosa y de manera subliminal tienen alabanzas al enemigo. Ese es un experimento que hicieron unos jóvenes hermanos. Me acuerdo uno de ellos se llamaba Vicente, espero que aún viva. Estaba Vicente, estaba Magdiel, me parece. Y otro no recuerdo su nombre. Hicieron un experimento, había acetatos, discos de acetato, lo revolucionaron en sentido inverso y grabaron. Y no lo saben muchos jóvenes hoy, que se meten a los antros y que además de escuchar música con un contenido de invitación al pecado, tienen un contenido subliminal de alabanza al enemigo. No voy a hablar de ello porque yo estoy obligado a hablar de Cristo. Cristo es el modelo a seguir, el ejemplo de santa alabanza. Y número 7, nuestro culto a Dios, nuestro servicio a Dios debe ser exaltando la preeminencia y supremacía del Señor. Perdón. Exaltando la preeminencia y supremacía del Señor. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es el siempre eterno. Él es el Dios altísimo. Cuando nosotros venimos para darle gloria a Dios, debemos hacerlo reconociendo que Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él es el Todopoderoso. Él es el siempre eterno. Él es el Altísimo. Él es digno de gloria y de honra. Y cuando tú reconoces esos atributos en la divinidad de nuestro Padre Celestial, entonces entras en la misma gloria de Dios. Entras a la misma presencia de Dios. Cada uno tiene diferentes experiencias en la alabanza. Cuán importante es que tu experiencia sea entrar a la gloria misma de Dios, a su presencia y disfrutarla. Colosenses 3:23. En Colosenses 3:23 leemos: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Aquí hay estudiantes. ¿Para qué estudian? Bueno, para tener una carrera, ganar dinero. No, no estudies para tener una carrera, ganar dinero. Estudia para darle gloria a Dios. Aleluya. Aquí hay trabajadores. Trabajen para darle gloria a Dios. Amén.
cambia la perspectiva. Aquel oraba de esta manera: Dios, permíteme hacer esto como si fuera para ti y como si tú lo hicieras. El estudiante debe decir: Señor, permíteme estudiar como si tú fueras el estudiante en mí y como si yo fuese a ser transformado, más que en un estudiante, en una persona que trae tu gloria por todo lugar. Amén. La alabanza a Dios, el culto a Dios, es buscando siempre el reconocimiento de la supremacía, la preeminencia de nuestro Dios. ¿Y saben en qué cambia todo? En que cuando ustedes hacen las cosas como para el Señor, Dios les va a sobrebendecir. Dios va a traer una bendición que sobreabunde en ustedes. Cuando tú estudias como si Dios te enseñara, como si tú fueses, como si Dios te enseñara y como si Dios fuese el estudiante, cuando tú estudias entregándole todo al Señor, Dios te va a bendecir sobreabundantemente. Porque lo estás haciendo para el Señor. Lo estás haciendo para la gloria de Dios. Hay un jugador de fútbol americano, Tim Tebow. Debe estar retirado ya por su edad, cerca de los 30, ya rebasó los 30 años de edad. Este varón siempre estaba en oración antes de empezar un partido. Fue menospreciado por su fe, fue rechazado por causa de su fe, pero él nunca dejó de glorificar a Dios. No ganó los millones que ganan otros quarterbacks, no recibió contratos millonarios de otros quarterbacks, pero él glorifica a Dios con sus acciones. En eso consiste la bendición sobreabundante de Dios. Dios te va a bendecir en lo económico, pero Dios quiere bendecirte sobremanera en lo espiritual. Yo prefiero la bendición espiritual. Como alguien dijo, eso es un refrán muy humano, pero tratemos de adaptarlo. Alguien dijo: bueno, yo hago lo que me gusta hacer y todavía me pagan. Bueno, ustedes glorifiquen a Dios con sus acciones y van a ver, todavía les van a pagar. Háganlo para Dios, háganlo para el Señor. Tenemos pues una estructura de un culto y tal vez no estoy dando toda la estructura, pero tenemos una estructura muy completa. Hay un hermano que da otra serie de consejos, como por ejemplo el saludo, el beso santo en la mejilla. Bueno, creo que los rusos se besan en la boca, pero el beso santo en la mejilla. Pero todo eso ya como es accesorio. Hemos entendido hoy que nuestro culto a Dios debe ser conforme al modelo de la Escritura, como lo describe la palabra de Dios. Que nuestro culto a Dios debe ser un testimonio al mundo, que la gente vea que somos diferentes. En ese servicio fúnebre del viernes al que asistí en la noche, me acompañó Abel, gracias a Dios, estaban cantando. Escuchen bien, por lo menos yo escuché un canto de los nuestros. ¿Saben qué dicen? Que nosotros somos los que fusilamos, pero no es cierto. La iglesia cristiana canta cánticos desde que el Señor fue levantado al cielo. Y entonces, el modelo a seguir es conforme a la Escritura. El modelo a seguir es dando testimonio al mundo, que la gente nos conozca porque somos cristianos que adoran al Dios verdadero.
En Jerusalén no todos se convirtieron, pero ¿saben qué dice la Escritura en Hechos? Que el pueblo respetaba a la iglesia. El pueblo respetaba a la iglesia por su forma en que se conducía la iglesia. Y número 3, debemos rendir nuestro culto al Señor en mansedumbre y en humildad, no buscando lo que es nuestro, considerándonos inferiores a los demás. Número 4, debemos dar culto a Dios sufriendo por Cristo, sufriendo por nuestro Dios. Número 5, debemos dar servicio y culto a Dios siguiendo el modelo bíblico de Isaías 58. Cuando nosotros ayunamos, debemos hacerlo para glorificar a Dios. Oigo a algunos hermanos que dicen, vamos a orar y a ayunar para que Dios haga esto. Yo preguntaría, ¿es voluntad de Dios hacer lo que queremos que Él haga? Si no es voluntad de Dios, el ayuno está equivocado. Quien ayuna y quien ora está equivocado. Y si es voluntad de Dios, no necesitamos el ayuno, necesitamos pedirle a Dios que se cumpla el propósito de su corazón. Les conté aquel testimonio muy bizarro porque el pastor, nosotros estábamos en Ciudad Obregón, Sonora, Mónica y yo estábamos en Ciudad Obregón, Sonora, y nos reuníamos en una iglesia de corte pentecostés. Y el pastor dijo una ocasión, vamos a orar, dice, para apoyar a los hermanos fulano de nombres, porque ellos están en un ayuno y oración para conocer las profundidades de Satanás. Pero no tuvieron discernimiento en la iglesia. Obviamente yo lo rechacé, aunque no tenía tampoco un discernimiento profundo, pero yo lo rechacé. Sin embargo, días después viene un hermano y me dice, ¿tú qué opinas al respecto? Y en ese momento Dios nos dio una revelación. Eso no es de Dios. Orar y ayunar para que Dios muestre las profundidades no es de Dios. Todo lo que Dios quiere que conozcamos del enemigo está en la Biblia y punto. Apocalipsis tiene un mensaje para aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás. Así que, amados hermanos, sigamos el modelo bíblico del ayuno, que es una forma de adoración a Dios. Cuando tú te pongas en ayuno, ponte a orar. En el ayuno, ponte a romper ligaduras de iniquidad, yugos de opresión, rómpelos en el nombre de Jesús. No ayunamos para que Dios nos dé otra cosa. Aquel que dijo, voy a orar y a ayunar para que Dios me dé a esta hermanita en Cristo. No, más bien ora a Dios y dile, Señor, es tu voluntad que esta hermana venga a formar parte de mi vida, yo forme parte de la vida de ella. El Señor te va a contestar. Pero no ores y ayunes diciendo, después de este ayuno, ella será mi esposa. Porque puede ser que sea destinada para otro varón en el propósito divino. Número 6, debemos seguir el modelo que nos deja nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz. Él es el ejemplo de santa alabanza en la cruz. Y este solamente es uno de los muchos salmos mesiánicos en los cuales se habla de los sufrimientos de Cristo. Salmo 18, Jonás capítulo 2, son
textos bíblicos que hablan de los sufrimientos del Señor en el infierno. Y hay más textos bíblicos que hablan de sus sufrimientos proféticos, sufrimientos profetizados más bien, que él padeció después de ser arrestado. Y número 7, siempre reconocer la preeminencia y supremacía de Dios. Él es el creador de todas las cosas, Él es el Altísimo, Él es el siempre eterno, el Todopoderoso. Él es el que existe en sí mismo antes de que el mundo fuese. Es más, Él existe antes que los cielos existieran. Él no tenía sus cielos, sino que Él ya existía. Y esto a veces golpea el raciocinio nuestro. Golpea la imaginación y el raciocinio nuestro. ¿Cómo imaginar un Dios sin cielos? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no existían los cielos. Y Dios los creó. Y ahí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creando todas las cosas. Y cuando Él concibió la creación de los cielos, escuchen bien, cuando Él todavía no creaba los cielos, pero ya estaban en su proyecto, en sus planos. Estaba yo noviando con Mónica, estábamos en una relación de noviazgo, empezábamos a salir, estábamos tomando un café ahí en un Sanborns, y yo le dije, Dios extendió como un perito arquitecto, como un ingeniero, Dios extendió su papel y empezó a hacer trazos. Yo le dije a Moni, le dije, empezó a hacer los trazos de todo lo que eran los cielos y los cielos de los cielos y el cosmos y las galaxias y las estrellas. Lo empezó a trazar Él como perito arquitecto y trazó el mundo, el lugar de habitación del hombre, hijo de Dios, y trazó el diseño nuestro. Pero Él, antes de hacer todos esos trazos, Él dijo, habrá una criatura a la que le daré el privilegio de que sea como yo. Escribamos los nombres. Fidel Gabriel Cruz, Abel Cruz, y así. Y los nombres de todos ustedes, y los nombres de todos los que hemos creído, y los nombres de todos los que creerán, los nombres de los que creyeron y ya se fueron, los nombres de los que estarán creyendo en el milenio. Aleluya. Los nombres de todos ellos los escribió Dios en su omnisciencia. Él sabe todas las cosas. Y le doy gloria a Dios por ello. Por eso, cuando alabamos a Dios, debemos tributarle a Él el honor de ser lo máximo, de ser superlativamente lo máximo, la preeminencia, la supremacía de Dios es el objeto específico de nuestro culto. Reconocerle tal cual Él es. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.